Quien te habla, Julio Jiménez. Estamos contentos y agradecidos de que estés con nosotros. Hoy es un día de celebración. Yo considero que es el día más importante en la historia de la humanidad. Venimos durante la semana recordando la pasión y el sacrificio de Jesucristo, la Semana Santa, como la llamamos en nuestros países, y hoy estamos celebrando que Cristo resucitó. Estamos celebrando que Cristo está vivo de una vez y para siempre, que venció a la muerte, que venció el pecado, venció toda imposibilidad y todo lo que nos alejaba del Padre. Cristo lo quitó y lo eliminó y estableció un puente. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Qué dice Mateo capítulo 28? Definitivamente el evento, el suceso más importante en la historia de la humanidad. Voy a tratar de explicártelo en los próximos minutos. Dice que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. En Marcos capítulo 16, versículo 3 dice que estas mujeres iban diciéndose unas a otras, estaban preocupadas por algo. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Me llama mucho la atención la fe, la obediencia y la devoción de estas mujeres que no entendían muy bien. Todavía hoy, 2000 años después, a mucha gente le cuesta creer y entender que Jesús murió y resucitó. Imagínate, estas humildes mujeres no podían entender los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento. Fueron días extremadamente movidos, vieron el juicio injusto, vieron el castigo sobre Jesús, vieron su muerte sacrificial y también los vieron cuando lo pusieron dentro de ese sepulcro donde nunca habían puesto a nadie. Vieron que pusieron una gran piedra, que había soldados custodiando ese lugar. Era prácticamente imposible acceder al cuerpo de Jesús, pero estas mujeres se atrevieron, creyeron, y esa es la fe que te mueve, aunque tú no veas, aunque no lo entiendas todo. Ellas iban con un gran deseo en su corazón de limpiar el cuerpo de Jesús. Era un proceso para evitar los malos olores, y usaban unos aceites y unas especias alrededor de todo el cuerpo, pero ellas siguieron avanzando a pesar de que ellas mismas se decían: ¿quién podrá quitar la piedra? Déjame decirte, Jesús ya quitó toda imposibilidad, toda dificultad humana. Tú solamente camina, cree y sigue avanzando. Dice que sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Cuántas cosas poderosas hay en esta palabra? Ellas venían preocupadas por la piedra que cubría el sepulcro, pero empezó una manifestación de ángeles, una manifestación sobrenatural que empezó a quitar obstáculos. La muerte no pudo contener al Señor Jesús. No era necesario quitar la piedra para que él pudiera salir de esa tumba. Era necesario quitar la piedra para que quedara un testimonio, para que pudiera haber testigos, y hasta el día de hoy hablamos de lo que estas mujeres vieron y experimentaron. El ángel, de una manera sobrenatural, quita la piedra y se sienta sobre ella. Se sienta sobre la piedra porque el cielo está gobernando la tierra. Todos los que nos separaban de Dios, toda la maldición, todo el pecado, todo lo que nos alejaba de Cristo y todo lo que hacía que este mundo nos dominara, todo quedó vencido, pagado y anulado en la cruz del Calvario. Y me llama mucho la atención que dice que los guardias tuvieron miedo y se pusieron a temblar, pero el ángel le habla a las mujeres: no tengan miedo. El miedo quedó para los romanos, el miedo quedó para la gente de este mundo, el miedo quedó para los que persiguieron y juzgaron erróneamente a Jesús, y le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Nosotros como creyentes no tenemos miedo, porque no se trata de que nosotros escogimos a Dios, sino de que Él nos escogió a nosotros y nos escogió para dar fruto, y un fruto que perdure. Y nuestra relación con Cristo no depende de lo que yo haga, depende de lo que Él hizo. Depende de que Él fue a la cruz, depende de que yo me arrepienta, de que yo crea
que Él pagó el precio de mi pecado, que me compró a precio de sangre y que Él me reconcilió con el Padre. Y el ángel le dice a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Mientras tú busques a Jesús, mientras tú busques el reino de Dios y su justicia, no te preocupes por más nada. Dios tiene todo preparado y dispuesto para que te sigan las añadiduras y te persigan las bendiciones del Señor. Por eso murió Jesús en una cruz. Pero el ángel le dice: no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Eso vine a decirles. Me llama mucho la atención que en Marcos capítulo 16, que en los tres evangelios se narra con una óptica, una perspectiva diferente el mismo evento. Dice Marcos 16:7, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo. Me llama la atención que llama a Pedro por su nombre. Pedro lo negó 3 veces, Pedro maldijo, Pedro tuvo miedo como todos los discípulos en medio de la persecución y del juicio injusto en contra de Jesús. Pero el Señor Jesús no vino a tener una relación con nosotros basado en lo que nosotros hacemos. Nuestra relación está basada en lo que Él hizo en la cruz. Por eso le digo: dígale a los discípulos y a Pedro que lo espero en Galilea, que vamos a seguir adelante y voy a cumplir todas las promesas que le hice. Porque el ángel le dice a las mujeres: ha resucitado tal como Él lo dijo. Todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni las cosas pasadas, ni las cosas por venir. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Y el Señor dijo que era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitaría. Ellos no entendieron muy bien eso. Y no importa si tú y yo no entendemos bien lo que Dios está haciendo, pero de una cosa estamos seguros: Él vive, gobierna y reina para siempre. Luego le dijo el mismo ángel le dice que se ha levantado de entre los muertos y va de ustedes a Galilea, allí lo verán. Eso vine a decirles. Hay palabra de Dios para ti. La palabra de Dios revela y nos muestra que nada ni nadie pudo detener al Señor Jesús. Y me llama mucho la atención. Yo admiro a estas mujeres. Estas mujeres que muchas de ellas no podían ni siquiera predicar en una sinagoga. No podían muchas de ellas hacer nada sin tener un marido, un esposo que las representara. Pues estas mujeres creyeron, estas mujeres se acercaron, avanzaron, desafiaron absolutamente todo. El solo hecho de querer ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús las ponía en el ojo del huracán. Las ponía en el ojo de la crítica, en el ojo de Roma, en el ojo de Pilatos, de los sacerdotes, de los fariseos. Todo el mundo podía ir en contra de ellas, pero ellas no tuvieron miedo, o mejor dicho, aún vencieron los miedos y aún asustadas y preocupadas se acercaron a la cruz. Dice que así que las mujeres asustadas se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y el Señor Jesús le dice nuevamente: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Me llama la atención de que el Señor Jesús no quiere dejar duda acerca de su resurrección. Esas mujeres estuvieron allí, vieron el sepulcro vacío, vieron a los guardias quizás tirados en el piso o habían abandonado el lugar, vieron ángeles y que inclusive hablaron con ellas, pero ahora es el mismo Señor Jesús el que les dice, el mismo Señor Jesús quien le dice: vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Y le dice: no tengan miedo. Este es un tiempo para no tener miedo. Es un tiempo para depositar nuestra confianza en el Señor. Es un tiempo para creer que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. En el mundo se dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero en Cristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hasta la muerte tuvo solución, porque la muerte fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús dijo claramente que el que cree en Él, como dice la Escritura, aunque esté muerto,
vivirá. Y así como Él resucitó, así como Él vive y reina y gobierna para siempre, Él nos ha dado a nosotros la vida eterna, el mejor regalo, el mayor regalo que tú y yo podemos recibir de alguien es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nos lavó, nos limpió y nos compró con su sangre preciosa, pagó el precio de nuestro pecado y nos regaló la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Tú y yo hemos recibido el mejor regalo y si no lo has hecho, hoy Dios te va a dar la oportunidad. Y me llama la atención la forma como Jesús se dirige a sus discípulos. Vayan a decirle a mis hermanos. Ahora Jesús se llama nuestro hermano. El gran pastor, el Hijo de Dios, el ungido, no tiene ningún problema en llamarse hermanos. Por eso nosotros usamos esa expresión dentro de la iglesia de Cristo. Nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas en la fe, porque el mismo Señor Jesús nos llamó hermanos. En Mateo 28 seguimos en el capítulo 16. El Señor Jesús se aparece a los 11 discípulos que fueron a Galilea. Ellos se movieron, ellos obedecieron, salieron de Jerusalén rumbo a Galilea, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados por los fariseos, por los guardias del templo, por los mismos herodianos, por la misma gente de Pilato, pero no importa, Dios abrió los caminos porque lo que Dios ha dispuesto nadie lo puede detener. Y el Señor Jesús le dijo, diríjanse a Galilea, y a Galilea se fueron. Y el Señor Jesús dijo, allá me voy a encontrar con ustedes, y allí se encontraron, porque nada puede detener el plan y el propósito de Dios sobre tu vida. Dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me llama mucho la atención, y así es la vida de muchos creyentes. Algunos creen, algunos adoran, pero otros dudan. Todavía hay gente que duda, todavía hay gente que no cree en los milagros, todavía hay gente que no cree en la sanidad, todavía hay gente que no cree en la prosperidad, todavía hay gente que no cree en lo sobrenatural, todavía hay gente que cree que este es un libro de historias, de cosas antiguas que sucedieron, pero que ya no se van a repetir. Pero nosotros somos de los que creemos, no somos de los que dudamos, somos de los que adoramos al que vive y gobierna para siempre. Entonces Jesús se acerca a ellos y les dice algo que no les había dicho antes y que tú y yo tenemos que entender y tenemos que disfrutar. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese versículo explica claramente por qué nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y en nadie más. Primero, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que tomó y pagó el precio de nuestro pecado. Pero Él mismo dice, se me ha dado toda autoridad, no cualquier autoridad, no una autoridad media, no una autoridad alta, se me ha dado la máxima autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús gobierna en el cielo, pero también gobierna en la tierra. Nada nos podrá hacer frente. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra hombres, seres humanos, sino contra principados, potestades que gobiernan en este mundo de tinieblas, pero el Señor Jesús les quitó toda autoridad. El Señor Jesús está sobre ellos. El Señor Jesús los venció en la cruz del Calvario, y ahora le dice a sus discípulos, tengan fe, tengan confianza, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa promesa debería servir para que tú y yo pudiéramos alcanzar todo lo que Dios ha prometido a nuestras vidas, porque nadie nos podrá hacer frente, porque si el Señor Jesús está con nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? En todo momento, Jesús siempre estuvo al control de toda situación. En estos días le decía a alguien, momentos antes, 3 días antes, Pilato era el gobernador de la región, le dice a Jesús, tú no entiendes, tú no sabes que yo tengo el poder para liberarte y tengo el poder para condenarte. Y Jesús lo mira y le dice, no tuviera sobre mí ninguna autoridad si no te la diera mi Padre que está en los cielos. Nada ni nada sorprendió a Jesús, nada ni nadie puede sorprender nuestras vidas. Él es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra, y esa es nuestra confianza, esa es la seguridad que tenemos, que Jesús está con nosotros todos los días. Ahora Él los llama, son testigos de la resurrección. Lo adoran, celebran, algunos dudan, es algo confuso, pero el Señor Jesús les da
una gran comisión que hasta el día de hoy y hasta que se cumplan todas las cosas, hasta su segunda venida, todos los creyentes debemos cumplir. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran comisión. Toda la persona que se llame creyente, toda persona que diga que es cristiano, tiene el deber, la obligación, el solo hecho de tú creer y entender en la salvación y de creer, pues si crees en la salvación es porque también hay condenación. Tú, dentro de lo que Dios ha hecho en tu vida, por gratitud, por misericordia, por dar de gracia lo que de gracia has recibido, debes predicar el evangelio a otras personas. Y si no sabes cómo hacerlo, comienza, comparte este video, comparte esta enseñanza con tanta gente que no conoce aún del Señor. Y el Señor Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este evangelio no es de un país, no es de un continente. Este evangelio recorre toda la tierra. Durante más de 2000 años el evangelio ha sido perseguido, atacado y posiblemente se ponga peor en los últimos tiempos, pero no importa, porque Jesús dijo, toda autoridad y toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, y eso es eterno. Eso funcionó hace más de 2000 años, funciona en este año y funcionará en todos los años hasta el fin del mundo. No temeremos lo que pueda venir en contra de nosotros, porque mientras estemos creyendo y confiando en el Señor, nunca seremos avergonzados. Y dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Si tú eres creyente, tú tienes que aprender. Tú tienes que tener a alguien que te enseñe y tú tienes que obedecer los mandamientos, los estatutos y lo que la palabra del Señor enseña. Porque el Señor Jesús, todo lo que nos pide, Él lo hizo primero. Todo lo que Él desea, anhela de nosotros, Él lo hizo primero. Él nos dio el ejemplo y ahora nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado sus promesas y nos ha dado un respaldo totalmente sobrenatural para que podamos cumplir la gran comisión. Y me gustan las promesas del Señor. Y le dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Jesús está con nosotros siempre. No el día bueno, no el día malo, no a media mañana, no depende del gobierno, no depende de un presidente, no depende de que haya guerra, de que haya paz, no depende de la economía, no depende del dólar, no depende de nada, no depende de la Agenda 2030, de Naciones Unidas, ni de nada de esas cosas. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre significa en el original siempre, todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, en todo momento, en todo tiempo. La Biblia dice que no duerme, ni se descuida el que guarda de Israel, y no duerme ni se descuida el que guarda de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. No sabemos, hay tantas cosas acerca del final de los tiempos, pero Dios ha prometido y Jesús mismo lo dijo y los ángeles lo anunciaron, así como llevaron este mensaje profético, que hay un día donde Él va a regresar, donde Él va a venir por nosotros y estamos esperando su segunda venida, pero de una cosa estamos seguros. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. El que pone su confianza en Él nunca será avergonzado. Estos discípulos, gente sencilla, gente común, gente que lo negó, lo traicionó, lo dejaron solo. Con ellos, a ellos los restauró, a ellos no les recriminó, les dio poder, les dio autoridad. Y esos hombres humildes lograron recorrer toda la tierra y hoy más de 2000 años se sigue predicando este evangelio, porque este evangelio nadie lo puede detener. Al reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, nada ni nadie lo puede detener. Todas las demás creencias, todos los hombres que han recibido algún tipo de elogio, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de adoración, algún tipo de búsqueda de parte del ser humano, todos están muertos y muertos se quedaron. Hay gente que celebra
la muerte, el aniversario de muerte de fulano, de uno, del otro, y visitan tumbas y hacen grandes peregrinaciones. Nosotros no tenemos necesidad de eso, porque los que murieron quedaron bajo tierra, pero nuestro Dios reina para siempre. La tumba estaba vacía, la piedra fue quitada, los cielos se abrieron, vino manifestación sobrenatural sobre los creyentes, y hasta el día de hoy seguimos celebrando. No lloramos, no nos quejamos, no nos lamentamos porque la muerte no pudo contenerlo. Al contrario, celebramos al que reina para siempre. Quiero que oremos, que le demos gracias al Señor, porque como te dije hace poco, en el mundo se dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero en Cristo, hasta la muerte tuvo solución, porque la muerte no pudo con él. La muerte fue vencida en el momento que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ese es un regalo que tú y yo tenemos, es un regalo que tú y yo hemos recibido. Eso es la gracia, es un favor inmerecido, y ese es el amor de Dios. No que nosotros lo hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos escogió para dar fruto, y un fruto que perdure. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Debes pedir perdón, reconocer y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y creer que Dios lo levantó de entre los muertos, y entonces serás salvo. Te voy a invitar a guiar a hacer una oración. Puedes agregar alguna palabra dependiendo de lo que el Espíritu Santo ponga en ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Hoy yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Padre, por todos mis pecados. Hoy recibo el perdón, la gracia y la misericordia que tú me diste a través de Jesucristo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, y yo hoy creo que he nacido de una vez y para siempre espiritualmente, y que la muerte no tiene autoridad sobre mí. Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, entra en mi corazón, haz de él tu habitación, guíame y llévame por el camino correcto. Saca de mí lo que no te agrada y cumple tu propósito en mí. Si tú has hecho esta oración, te bendigo, te felicito, porque hoy has recibido el mejor regalo que tú has podido recibir en toda tu vida. La vida eterna, la salvación de tu alma, el perdón de los pecados, y además has ingresado al reino de los cielos. Comparte esta enseñanza, comparte esta prédica, comparte estas buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias, con todas las personas que tengas a tu alrededor, y comienza a ser usado por el Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos de fiesta, seguimos celebrando al que vive y reina para siempre, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador.